Buen lunes, un gusto estar de vuelta. Gracias. Vamos a tener que desandar el camino Sí. para trazar la semana. Vamos a Una. ver si llegamos a recorrer todo lo que hay que recorrer, que es vastísimo. Es así, Damián, lo que decían. Primero, muchos oyentes que nos mencionaban que son 4 los países que se incluyen en este camino del Inca. ¿Son 4 o son 6, como nos decían los 2 oyentes por aquí en los mensajes? No, muy bien los 2 oyentes, los mensajes son 6. 6. 6 países. 6 países. Bien. 6 países abarca el Capac Ñan. El Bien. Capac Ñan, o sea, la opción correcta de la trivia es la C, la tercera. Exactamente. Nos quedamos entonces con Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Así es. Bien. Camino largo. Sí. Básicamente toda Sudamérica, digamos, de punta a punta. Sí. Más o menos. más El o mundo menos. andino. Claro. Claro. Mirá. Claro. ¿Y por qué hablar hoy en este Eso. Arqueólogos, Damián, del Capac Ñan, del Camino del Inca? Sí, bueno, hoy en base a la idea de transitar los viajes de vacaciones, Sí. ¿no? Venimos tomando diferentes lugares. Estamos medio muy siglo XX, así que Claro. dijimos, vamos un poco más atrás. Bien. De una. Con la máquina del tiempo. Ujú. Y bueno, la idea era un poco entender que hoy en día, bueno, cuando uno sale a hacer un viaje, prácticamente la ruta como el símbolo, ¿no? Vamos Ujú. a Claro. las vacaciones en la ruta, hacemos en la red de la foto con el mate Sí. y la autopista, la Sí, autovía. sí. Bueno, un poco traer en este caso para entender, para descubrir nuestra cultura que nos antecede, Ujú. pero que también nos hace ser. Bueno, traer cómo eran las rutas hace 300, 400 años atrás, Ujú. en 2 periodos diferentes. El orden colonial con el Camino Real, Claro. Ajá. que es previo a lo que van a ser los Estados-nación como Argentina, Ujú. y el Capac Ñan, que es el periodo prehispánico, ¿no? Más antiguo, Precolombino. digamos. Claro, más antiguo, pero que en cierta forma el Capac Ñan, el Camino Real y nos llegan hasta la actualidad. O sea, Claro. es como que se van legando. Sí. O sea, el Capac Ñan le legó el Camino Real a nosotros, entonces es como que hay un vínculo entre esos tres. Claro. Esas vías Estos que 3 momentos. podemos decir que esas vías que trazaron los Eso, un pueblos trazado. originarios, el Imperio Inca, aún hoy de alguna forma los estamos recorriendo. Totalmente. Y no solo espacialmente, Sí. sino también culturalmente. Ajá. Bien. Culturalmente. Bien, Así que bien. si quieren, yo empezaré por el Camino Real. Dale, Bien, o sea, dale, hoy dale. hacemos un recorrido histórico a la inversa. A la Vamos inversa. por lo más cercano, si se quiere. Rompemos el tiempo. Buenísimo. Muy bueno, de una. Pero Otra también vamos a tener que dimensión. romper el mapa. Ajá. De 10. Entonces, bueno, el Camino Real, ¿cómo es la historia? Bien, el Camino Real, entendamos que a partir del siglo XV, que llegan los españoles a gran Sí. parte del continente americano, principalmente en nuestros territorios, ellos van a empezar a fundar ciudades, Ujú. que son prácticamente muchas de las capitales de provincia, Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, etcétera. Ujú. Y van a empezar a conectarse esos territorios, no solo pensando de Argentina, que no existía, sino los territorios a nivel virreinato. En primer lugar, Bien. estos territorios que serían el litoral, el interior, Cuyo, el Alto Perú, que hoy es Bolivia, Ujú. Perú, Chile, pertenecía al virreinato del Perú, y después, en 1776, gran parte de los territorios del Alto Perú y todo lo que es el Río de la Plata Sí. pasa a ser virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. Ujú. Bien. Bueno, a medida que se da la conquista y colonización y se establece el orden colonial, se van a empezar a comunicar, van a empezar a transitar caminos. Muchos de estos caminos han sido, los españoles los reutilizaron, que eran en las comunidades originarias, y otros fueron trazados. Ujú. Cuando hablamos de camino real, estamos hablando de un camino de gran importancia, de peso en el territorio, en la especialidad, que tienen que ver con cuestiones de comunicación, económicas, Ujú. sociales, etc. Y en ese sentido tenemos que entender que no hay un solo camino real. O sea, nosotros vamos a hablar del camino real Lima-Buenos Aires, Ajá. pero en realidad uno tiene camino real en Chile, tiene camino real en México, por ejemplo, el camino real Tierra Adentro, que va de México DF hasta los estados de Estados Unidos de Texas y Mirá vos. Nuevo México, que es Patrimonio de la Humanidad.
el Camino Real de California. Entonces hay muchos caminos reales Claro. en todo lo que fue la extensión del Imperio Español. Bueno, nosotros vamos a hablar del Camino Real que iría de Lima a Buenos Aires, pero en realidad a nosotros nos interesa el camino, la parte que va de Potosí Sí. Bien, que hasta sería Buenos Bolivia hoy. Aires. Claro. Bolivia, Buenos Aires. Potosí, Buenos Aires. Muy bien. Y este camino real que va a trascender gran parte de las provincias hoy que pertenecen a la Argentina, que sería la Ruta 9, si Claro. se quiere, Ajá. Claro. tiene la importancia porque como va a comunicar el Potosí, la Villa Imperial, que va a ser una de las ciudades más importantes o la más importante de Sudamérica o de América, porque ahí se va a extraer grandes cantidades de metales preciosos, principalmente la plata, que tiene que ir hacia la metrópoli. Entonces, por ejemplo, en el siglo XVIII se saca por Buenos Aires. Y eso va a estructurar, esa Villa Real, Villa Imperial del Potosí, va a estructurar la economía, las comunicaciones. Entonces, ese camino real va a ser importante para llevar recursos, personas y también para lo que se extraía. Entonces, Claro. por ejemplo, muchas de estas provincias como Córdoba o del norte van a, por ejemplo, se van a caracterizar por exportar mulas, por Bien. llevar mulas. Va a haber todo un comercio. Entonces ahí surge este camino real que también cuando se dé la guerra de independencia va a ser clave para el paso de los ejércitos que iban desde Buenos Aires hacia el Alto Perú Claro. Claro. y van recolectando las provincias. Bueno, entonces lo que tenemos que entender es que el Imperio Español se va a comunicar a través de caminos real y otros caminos alternativos que también hacen, por ejemplo, Buenos Aires-Asunción, Sí. ¿no? O Buenos Aires-Santiago del Estero. Claro. Y bueno, en ese sentido, en un primer momento es como que estos caminos reales se los va a llamar así por la importancia, pero recién con las reformas borbónicas, donde hay una intención de la corona de tener un control más asiduo o más duro de las colonias, ya entendidas como colonias, van a empezar las reglamentaciones de estos caminos. Ajá. Entonces, por Carlos III en 1762, en este contexto de las reformas borbónicas porque la familia Borbón eran los reyes, Bien. y hace una serie de reformas en todo el imperio, institucionaliza el camino con el camino real de correos y postas. Entonces ya establece un sistema de correo y postas ya reglamentado. Y entonces, en ese sentido, estos caminos real van a tener otra característica, que es la aparición de las postas. Ajá. Bien. Cuando hablamos de posta, tenemos que imaginarnos quizás un punto de descanso en esos caminos extensos. Así es. Claro. Sería principalmente más que descanso de las personas, descanso de caballada. De los que es animales. de los animales, Claro. que servía para que tomen agua, para que se alimenten y también el cambio de caballada, Ujú. porque tiene que ver con la posibilidad que tenían los animales de recorrer las distancias. Claro. Entonces, las postas aseguraban, si estamos pensando que es un imperio, principalmente está asegurando las comunicaciones. Sí. Hay que Claro. pensarlo de esa lógica. Sí, Después sí. viene la cuestión del paso de las personas, de las mercaderías, etcétera. Pero hay una cuestión ahí de intención del Estado de asegurar la información y la comunicación Ujú. y, por supuesto, también el paso de ejércitos, Claro. Claro, el claro. control. que después se va a ver con la guerra de independencia. Ujú. Claro. Y bueno, en ese sentido, las postas va a haber diferentes tipos, ¿no? Hablamos que hay postas, por ejemplo, de Buenos Aires hasta el Potosí, hubo diferentes postas, algunas hoy quedan y pueden visitarse. Algunas fueron de arquitectura precaria, por ejemplo, paredes de adobe, techos de paja y caña. Otras fueron cascos de estancia y otras fueron también edificios que pertenecían a estancias. Ajá. Entonces esas postas tenían caballada, por ejemplo, reglamentariamente tenían que tener un mínimo de 50 caballos, podían tener hasta 500, que permitía el cambio, ¿no? Claro. Cuando se da una posta se cambia a otra. Claro. Y estaban alrededor de una distancia una de otra de 20 a 25 kilómetros. Ah, Ajá, mira, bastante ah. seguido. Creí que más distante. 20 a Mirá 25 vos. kilómetros. Y también se reglamentaba cómo debían ser construidas, qué servicios debían dar, cuánto era el pago por ese cambio de caballada. Todo eso estaba reglamentado, a veces se respetaba, otras veces no, pero estaba. Muchas veces los viajeros decían que no dormían adentro
si podían pagar porque estaban en muy malas condiciones, entonces Claro, preferían dormir dormir afuera. afuera. Claro. O, por ejemplo, dormía dentro de la posta el que tenía a lo mejor más poder adquisitivo, o un oficial del ejército, y la tropa el resto de los viajeros podía dormir alrededor de la posta. Claro. Eran puntos de referencia importantes. Punto de referencia. En el camino. Y bueno, tenía una extensión de tierra, ¿no? De hectáreas. En ese momento, bueno, no eran hectáreas, pero tenía una extensión de tierras. Y ahí había un funcionario, que era el que administraba la posta, que él conoció maestro de postas. Bien. Ajá. El maestro de posta estaba institucionalizado. Eso es un funcionario que tenía obligaciones. También tenía sus ayudantes que él nombraba, que eran los postillones. Generalmente eran chicos, adolescentes, que eran los encargados de traer la caballada que iba de Claro. una posta a otra o de ayudar al viajero. Y bueno, tenían obligaciones como uso de uniforme, dar los servicios, también era autoridad porque podían pedir, por ejemplo, el pasaporte. A veces los viajeros tenían un pasaporte, entonces se controlaba, ellos controlaban quién iba y venía. Claro. Muchas veces en la época de la guerra también tenían órdenes de no dejar pasar o Claro. de controlar a quién dejaban pasar, de Claro. asegurar el paso del correo. Claro. Claro. Y bueno, ese maestro de posta también tenía una ascendencia local y era el dueño de esa posta. Bien. Se lo nombraba. A veces esas postas desaparecían, otras veces continuaban, no siempre fueron las mismas. Este maestro de postas tenía una autoridad por encima que era el administrador de correos. Esto para ver cómo la corona estableció una jerarquía de postas Sí. y correos Claro. que aseguraba el paso de la información Pero y el estaba control de... institucionalizado, institucionalizado. digamos. A mí Bien. me sale la pregunta o tal vez el comentario. Por ahí decimos, bueno, es el camino que va de Buenos Aires al Potosí. Pero después, cuando Damián dice que de Potosí se sacaba el oro y en Buenos Aires estaba el puerto, Claro. no digo, che, no será al revés. El camino real es un camino que va del Potosí a Buenos Aires. Nada más que nosotros, como somos argentinos, lo vemos desde el sur. Claro. Decimos es un camino que va de Buenos Aires, pero habrá sido pensado para eso, digamos, para el oro del Potosí, llevarlo al puerto. Sí, o sea, asegurar la comunicación, pero la aparición de Potosí Sí. en el siglo XVII Sí. es como va a decir, fue el centro de todos estos territorios sudamericanos, o sea, Claro. de Perú para abajo. Entonces, todo giraba en torno al Potosí. Claro, Claro. es como el centro neurálgico del Imperio Español Porque en tenés que- Sudamérica. Claro. Entonces, hay una intención al momento de nombrar a Buenos Aires como capital del virreinato del Río de la Plata, que en ese Sí. momento Buenos Aires no era una ciudad muy importante, al contrario, Claro. tiene que ver con una salida más directa al puerto. Claro. Sí, Y tener una mayor seguridad en el momento de llevar, en este caso, el metal precioso. Tengamos en cuenta que estamos hablando de imperios y de coronas que están compitiendo entre sí, ¿no? claro, Están claro. todo el tiempo en guerra, ¿no? Y el- Principalmente en el siglo XVIII. Y dijiste vos que las provincias del norte argentino le proveían mulas a... Diferentes recursos. Se ha destacado, por ejemplo, en el caso de Córdoba o Salta, la asistencia de mulas. Pero Bien. bueno, también se proveían otros recursos. Bien. Pero prácticamente la economía giraba en torno, comercial, giraba en torno a ese centro minero que era el Potosí. Claro, Ujú. claro. Que estamos hablando de un centro donde había grandes riquezas, incluso un centro mucho más importante que ciudades como Londres y París en esa época, ¿no? El Claro. Potosí fue una de las ciudades, podríamos decir, más importantes del mundo occidental y del Claro. Imperio Español. Mira. Entonces, por eso, en este caso, el camino real que recorre, en este caso, la Argentina, bueno, tuvo su importancia y también tuvo su desarrollo en el sentido de las postas. Que después va a tomar también consideración con la guerra de independencia. Entonces, Claro. en muchas de esas postas va a descansar Belgrano, va a descansar San Claro. Martín, van a pasar los ejércitos. Claro. Respecto a eso, hay postas, nos decías que aún hoy se conservan, Sí. se pueden visitar, por ejemplo, son patrimonio. Algunas son patrimonios locales, otros provinciales y también patrimonio nacional. Por ejemplo, la posta de Yatasto, que es conocida por el encuentro de San Martín y Belgrano, Sí. que está en Salta, Sí. en la provincia de Salta, que muchos dicen que no fue ahí, que fue una posta cercana. O la posta de los Hornillos en Jujuy, en la quebrada de Humahuaca, donde también funcionó como cuartel del ejército. Y la posta de Huacalera, también en Jujuy, en la quebrada de Humahuaca, donde también funcionó como ejército, funcionó como escuela y también se velaron los restos de Lavalle,
Ajá. El cuerpo sí. de Lavalle estuvo un tiempo ahí cuando lo matan, como Quiró en Sinzácate, acá en Córdoba. Claro, Claro, acá cerquita en también. Barranca Yaco. Sí, pero lo Sí. que tenemos que entender es que esto es normal que suceda, estos encuentros, porque eran sitios donde la gente se encontraba Claro. o donde los ejércitos podían descansar. Hay Exacto. que entender que no tenemos pueblos como ahora, estaban las ciudades cabeceras y después podemos pensar que estaba la parroquia, estaba este camino con sus postas Sí. y después tenemos todos asentamientos. Claro, y con- mucho territorio con- inhóspito de alguna forma. Claro, con el monte, con esas comunidades locales, Sí. campesinas, pero que no estaban como asentadas en un pueblo. Era muy raro una villa como lo conocemos hoy, Claro. ¿no? Claro. Que en la ruta llegamos a una ciudad, a otra ciudad, a otra ciudad. Claro. Entonces, muchas veces los puntos de reunión podían ser o la parroquia o la misma posta en este caso, porque por ahí pasaban los ejércitos, Claro. o las personas, o el ganado, o las carretas, y al mismo tiempo, estas autoridades como el juez de pedáneo o el maestro de postas también tenían su ascendencia, o el cura Ujú, el párroco. de la pedanía. Claro, claro. Claro. Estaban como las autoridades microlocales. Claro. Bien, nos mencionaste como ejemplo entonces la posta de Yatasto en Salta, de Guacalera en Jujuy, de Los Hornillos también allí en Jujuy, y son museo estas postas Son hoy, las museos. podemos Ujú. visitar. Y hoy, sí, y son declaradas, estas tienen la característica de que están declaradas patrimonio nacional. Bien, Importante. hermoso. Se ven imágenes para los que puedan estar viendo la transmisión por YouTube, muy lindas. Después se me ocurren mil cosas para hablar, ¿viste? Pero había como toda una economía integrada que estaría bueno después, otra vez, ¿no? Cuando estalla la guerra de la independencia, yo me imagino que a ver, esa economía se interrumpió, me imagino. Potosí quedó de un lado, Buenos Aires de este. ¿Y qué pasó con las provincias del medio que le proveían mulas al norte? Significó también un descalabro económico Claro. la guerra de la independencia, me imagino, porque estamos viendo un circuito integrado, ¿no? Que va de Potosí a Buenos Aires y que después de repente ese circuito integrado se partió al medio, digamos. Sí, Pero bueno, da para y hablar hay- larguísimo. Está bueno lo que decís, porque también uno puede entender el rol de los caminos, Claro. que era integrar, Claro. que era integrar, que era estructurar, y la interrupción, en este caso, de lo que va a hablar de la guerra de independencia con los ejércitos, Sí. implicaba que ciertos territorios quedaran impedidos Claro. de poder llegar a ese lugar o poder o poder usar esos espacios. Claro, Entonces no es claro. casualidad que después, hubo 3 expediciones al Alto Perú, Sí, que los realistas sí. también iban del Perú hacia el sur para tener la posibilidad de tener el control del Potosí. Claro. O sea, el camino te muestra cómo también se estructuraba el espacio y cómo esa sociedad concebía el espacio. Claro, Claro. como lo pensaba. Muy Así bueno, es. muy interesante. Bien. Con esto abrimos la puerta a la primera parte, podemos Ujú. decir, Damián, del Arqueólogos de hoy, caminando a esta hora el camino real. Así Nos es. detenemos en sus postas, lo vamos conociendo poco a poco y llega la música para acompañarnos también en este recorrido. Hacemos una breve pausa para dar lugar a los mensajes que Así siempre es. llegan, consultas, inquietudes, comentarios que le podemos trasladar a esta hora a Damián Santa. El WhatsApp está disponible al 3518-171-593 o, por qué no, también la transmisión en vivo por YouTube. Ahí dejamos el comentario en el canal de Radio María Argentina. A la vuelta de la música, seguimos, vamos por más caminos. Vamos por más. Mercedes desde Jujuy hace Ujú. llegar su agradecimiento. Gracias por la canción Ave de Cristal, Radio María. Muy buena, dice muy buen tema. Mercedes, la música que hace eco también en el corazón de los hermanos, y lo que hace eco es lo que nos relata hoy Damián Santa, licenciado, profesor y doctorando también en Ujú. historia, hay que decir, está en el proceso de escritura de su tesis de doctorado, y esto también resuena en el corazón de nuestros hermanos que dejan sus mensajes. Dejan José. sus mensajes y acá también María Belén Negri nos escribe Paula, que Sí. hace una pregunta acá en el chat de YouTube para Damián. Dice, ¿en la provincia de Córdoba hay alguna posta que se pueda visitar? Ah, Sí, hay varias. En el caso Ajá. de Córdoba tiene el camino real bastante recuperado. ajá. Bien. Incluso es el camino, también hay una recuperación de la comunidad afro que eran los esclavos. Ah, mira. Entonces
y también en relación a eso también están las estancias jesuíticas, así que es bastante complejo y va un poco de la ciudad de Córdoba para el norte, ruta 9, en paralelo, y llega hasta los límites con Santiago del Estero. Uno puede recorrer y ve varias de las postas y varios sitios, como por ejemplo estos que menciono. Buenísimo. Así que bastante... Y creo que están señalizados. Yo cuando he viajado para allá, para Totoral, para Dianfunes, he visto los carteles que dicen Camino Real. Hay que meterse. Sí. Hay que meterse o sea, si vas por la 9, tenés que meterte a la izquierda, Así es. desde Córdoba. Así que sí, Paula, podés visitar las postas de acá de la provincia de Córdoba. Y bueno, más mensajitos, mucha gente agradeciendo lo que por aquí, a propósito de las misiones jesuíticas que mencionabas recién, Damián, llegaba el mensajito de Elena desde Trenquelauquen. Qué interesante el programa, dice ella. Da la casualidad que estoy leyendo un libro de historia novelada que narra sobre las misiones jesuíticas y su importante papel en las vicisitudes de las diversas guerras que se daban. Aumenta nuestro saber. Muchas gracias, hermanos de Radio María. Así que imaginamos a Elena leyendo y recorriendo ella también, sí, tal cual, este camino real, que no es el único. Hubo uno antes, podemos decir. Vamos a hacer un saltito en siglos hacia atrás. No tanto. No tanto, de una. Pero sí. Lo que tenemos que tener el Capangñán, de lo que ya un poco se dijo, el sistema vial andino, o camino principal. El Capangñán sería como el camino, como dice, el camino que estructura una red de caminos. Hay que pensarlo como un tejido. Central. Claro, la ruta central. Y en ese sentido, bueno, el Capangñán hoy son de 6 países, lo atraviesan 6 países. En el caso de Argentina, las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Bien. Y en esos sitios, y hoy es declarado Patrimonio de la Humanidad. O sea, a partir del 2012 se trabaja, se propone, y en el 2014 se declara Patrimonio de la Humanidad, y todos los países que estamos hablando trabajaron para esa declaratoria. Así que estamos hablando de una extensión de casi 30.000 kilómetros. Tiene el Capangñán en su totalidad. Algunos dicen que es otro, o algunos investigadores dicen que es más, pero para tener la dimensión. Y atraviesa desiertos, altas cumbres, costas, bosques tropicales, valles fértiles. Todos los paisajes. Y expresa, por ejemplo, la tecnología, ¿no? No es solamente, o sea, es el camino y toda esa tecnología para atravesar todas las dificultades naturales. Pero también alrededor del Capangñán también tenemos tambos, pucarás, sistema defensivo, lugares administrativos, sitios religiosos que eran utilizados y que se expresaban alrededor de toda esa gran vía. Así que el Capangñán expresa una diversidad de una cosmovisión andina, de intercambio, reciprocidad, también de cierto control de una civilización sobre otra, en el caso que hablemos del Imperio Inca, y que en el caso de los incas fueron los que más lo extendieron en el siglo XV, lo consolidan, pero no quiere decir que no se hayan basado en conocimientos de civilizaciones que estuvieron previas, andinas previas al Imperio Inca, y al mismo tiempo, cuando los incas llegaban a un intercambio de conocimientos con las civilizaciones que dominaban. Entonces, el Capangñán también expresa una diversidad de cultura originaria y de civilizaciones andinas. Claro. Y en ese sentido también hay un intercambio de información, de conocimientos, se intercambiaban metales, alimentos, producciones. ¿Tenía una logística como el Camino Real? ¿Viste el Camino Real? Cada tantos kilómetros tenés una posta. Acá tenía como... no es postas la palabra, porque estamos hablando de algo prehispánico, pero algo similar, como lugares en donde el viajero frena. Sí, pero principalmente estaba pensado para el viajero y también para entender los chasquis, era decir, los servidores del imperio que llevaban los mensajes. Entonces era un sistema era un sistema como vimos, de correo, de comunicación y también de control, porque era una manera de que transitaran los ejércitos, que transitaran las comunicaciones, pero bueno, también el intercambio de otras de otros sectores sociales o de otros de otras finalidades. Así que en ese sentido el Capangñán, la verdad que en el caso de Argentina, un poco lindera con lo que es la Ruta 40, hay varios, tiene que ver con la Ruta 40. Claro.
Y es un corredor que conecta los elementos culturales que nos hacen pertenecer a América del Sur. Claro, Sí. claro. Eh, Un recorrido que marca de alguna manera toda la identidad de Sudamérica. Pienso para que Por lo tomemos menos, sí. dimensión, lo que hoy podemos transitar en vehículos, en Sí, sí, aviones, en muy pocas horas, todo eso era factible en un recorrido a pie, si se quiere, pero en un camino trazado y pensado para eso, para mantener la comunicación y de alguna manera unificar de norte a sur de Sudamérica toda esa Imperio. cultura. Así es, en el caso del el Imperio Inca dimensionó el territorio Claro. al incorporar esos diversos territorios muy lejanos y extensos a un mismo estado, si se quiere. Claro, porque acá hay Y- un trabajo de agrimensión, de medición de terrenos, hay Claro. toda una obra de ingeniería maestra Claro. atrás Sí, de esto. así Sí. es. Y parte el centro, en el caso a partir del Imperio Inca, del Cusco, de la capital del Eso- Tahuantinsuyo, ¿no? eso te iba a Entonces, ahí estaba el centro, que el Imperio Inca se divide en cuatro partes, Ujú. como si fuera una cruz, y bueno, y a partir el Capac Ñac recorre esas cuatro partes Ujú. con el centro en el Cusco, que era la capital del Tahuantinsuyo. O sea, podemos decir que el centro del Camino Real fue el Potosí, lo que hoy es Bolivia, Mm. y el centro del Capac Ñan sería Cusco, lo que hoy Sí, es lo podríamos pensar Perú. así. Está bueno Haciendo hacer ese juego. divisiones con los estados de hoy, ¿no? Claro. En aquella época Hacer era ese la juego. misma cosa, Sí, ¿no? sí. Pero más o menos, sería Está bueno. Potosí, Cusco. Sí, sí, podríamos eje. pensarlo como centro, los centros claves. Claro, bien, 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 bien. Nos decías también que el Imperio Inca también estaba dividido en 4 regiones. ¿Eso Claro. respondía, por ejemplo, a qué criterio solo geográfico o de producción de cada zona? No, tuvo que ver con la cosmovisión que tenían Ujú. ellos Ujú. y también con las formas de expansión, ¿no? Y los momentos de expansión. Pero tiene que ver, o sea, sobre esto hay mucho, pero dando una respuesta para que nos sirva para seguir ahondando Mm. con la cosmovisión que tenían ellos, Ujú. porque muchos de los sitios donde se asientan van a estar organizados también en forma de cruz. Ah, Ah. bien. Entonces hay algo ahí Sí, dando vuelta. hay algo ahí Bien. en la... Por supuesto que tengo una respuesta medio incipiente, Claro. pero es muy Una interesante la puerta pregunta. de Pero ingreso. podemos pensarlo también como una cosmovisión Claro. de cómo ellos dividirían en 4 El la concepción territorio. del espacio. Ujú. Claro, y los nombres eran, tenían nombres cada una de estas 4 regiones. Antisuyu, Cola Suyu, Andi Suyu y Y la Tahuan- otra creo que... Tahuantinsuyo. Taiwán. No, Tahuantinsuyo Ah, es todo. es todo el Ah, recorrido. Cola Andi Suyu. Y la nuestra, o sea, estoy pensando, el norte de Argentina sería la de toda esa Suyu. ¿Cuál sería? Ahí lo buscamos, sí, a sí. ver, No sé si Chincha Suyu. Sí, ahí lo vamos a googlear, a ver, vamos a Ahí ver lo la buscamos. curiosidad. Pero Porque- mientras tanto, respecto al Camino Real, por ejemplo, nos mencionabas algunas postas que hoy podemos visitar a Sí. modo de patrimonio que se han recuperado. Si nos vamos a este camino, al Capac Ñan, ¿también hay sitios, por ejemplo, Sí. que hoy Ah. refieren? Hay muchos sitios, es muy interesante. Incluso recomiendo para ver en internet Sí. un documental de Gustavo Santaolalla, Sí. el músico, Ah, que qué buena son 4 música que partes y te muestra el Capañán y el espacio y la filmación está muy bueno para concebirlo. Y por otro lado, yo traje 3 de estos A ver. sitios que muestran un poco la diversidad de construcciones. El Bien. Pucará de la Conquija, en Ah. Catamarca, a 25 kilómetros del pueblo de Conquija. Ujú. Está a 2.100 metros y es uno de los pucará más grandes que tiene la Argentina en este caso, de herencia del Imperio Inca, donde tiene 3.000 metros de murallas, diferentes sitios dentro del pucará para la vida de la guarnición Claro. y tenía que ver con un rol defensivo, ¿no? Porque Bien. ahí los incas estaban en conflicto con los pueblos originarios de las tierras más bajas. Bien. El pucará es un sistema defensivo que te permite controlar grandes extensiones, como si fuera un lugar de vigilancia, si se quiere. Los graneros de la Poma, en Salta, que es una gruta natural donde se construyeron 25 silos circulares y rectangulares, donde se guardaba principalmente maíz, y bueno, tenían todos los sistemas para preservar a gran escala, Ah, y es muy interesante porque bueno, están construidos desde esa gruta Claro. directamente y con toda la tecnología para preservar
esa cosecha. esa producción y después llevarla a diferentes sitios del imperio. Y el tercero, el potrero de Payogasta, en Salta, al norte de los valles calchaquíes, donde es un centro administrativo inca, que tiene la particularidad que los incas lo hacen, porque muchas veces los incas llegaban y en base a lo que ya estaba, construían o modificaban. Bueno, en este caso el de Payogasta es un centro administrativo hecho por los incas. Y bueno, ahí funciona como centro administrativo, religioso, político, donde también hay diferentes edificios, no solo administrativos, sino por ejemplo silos, donde se guardaban producción. Claro. Y en ese sentido, bueno, esos 3 lugares un poco los traje para mostrar los diferentes tipos de construcciones y la riqueza que tiene el Campagnán. Claro. Como para cerrar así que una mínima reflexión de este camino y del otro, bueno, nos muestra que somos herederos de tanto uno u otro del grado cultural que hemos recibido, tanto de una cultura greco-latina, si quiere, como una de las culturas andinas. Entonces, muchas veces dice, bueno, pero los países son milenarios. Bueno, nosotros también somos milenarios. Lo que pasa es que lo tenemos que incorporar. Claro. Y la verdad que puede ser un recurso muy importante y muy rico para valorarnos y a partir de eso poder pensarnos a futuro y resolver mucho los problemas que tenemos. Sin dudas, sin dudas. Muy interesante. Volver a esos sitios de nuestra historia también para seguir caminando. Piden por aquí, Damián, que repitas estos 3 últimos sitios. Dijimos... Pucará de la Conquija. Sí, en Catamarca. Graneros de la Poma. Bien. Y Potrero de Payogasta. Bien. Buenísimo. Sitios para tener de referencia. Sí, para visitar. De este camino. José, ¿encontraste el dato que faltaba? Bien. Argentina está en el Collasuyo. Si siguiera existiendo el Imperio Inca. Ahí está, el Collasuyo. Che, muy interesante. Hermoso recorrido que nos has traído por distintas épocas, pero qué lindo saber que son estos caminos que permanecen. Y que aún hoy vale la pena recorrer. Así es. Y bueno, siempre recuperar esta ligazón histórica que tenemos los argentinos con los Andes, ¿no? Es la cordillera que cruzó San Martín, la conocemos por eso, pero hay mucho más en los Andes, en nuestra idiosincrasia, que gracias, Damián, porque la idea de esto es conocerla. Claro. Sí, también invitar que esto es como una puertita de entrada y que hay mucho, así que el que quiere ponerse a investigar... Hay un montón, tanto de los 2 temas. Mucho para recorrer. Gracias, Damián. Nos vemos, si Dios quiere. Si no te cansás de nosotros, el próximo lunes. No, cada día me divierto más. Bueno, me divierto más. Qué bueno. Renovamos contrato para febrero. Será hasta diciembre. Lo enchufaste hasta diciembre. Gracias, Damián. Hermosa semana. Gracias, Damián.